Bendito Adonai, Elohim y nuestro Salvador Yeshua HaMashiach y el Espíritu Santo. Hoy vamos a estar estudiando un tema sobre el Espíritu Santo. Y mientras estamos estudiando y lo que Yeshua el Mesías nos enseña en el Evangelio o en el Brit Hadashah, yo le puse así: el Espíritu Santo los convencerá del pecado. ¿Estamos convencidos de nuestro pecado? ¿O hemos sido engañados porque no hacemos cosas bíblicas? Es una de las grandes preguntas. ¿Hemos sido convencidos por el Espíritu Santo de nuestro pecado porque no hacemos cosas bíblicas? ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, una de las cosas que yo quería que viéramos, y como yo les he dicho muchas veces, me gusta utilizar las escrituras y que nos vayamos por todos los versos de la Biblia para entender sobre los temas y sobre la enseñanza y sobre el estudio. Entonces, una de las cosas que yo he encontrado es que si el Espíritu Santo nos ha convencido de nuestro pecado, entonces nosotros entendemos las cosas bíblicas y obedecemos las cosas bíblicas. Y si no obedecemos las cosas bíblicas es porque hemos sido engañados. Ahora, si nosotros no somos obedientes a la palabra de Elohim, lo único que yo encuentro es que hemos sido engañados. Ahora, una de las cosas que yo encuentro para aclarar esto, pues vamos a 2 de Corintios, vamos a ir al capítulo 11, y vamos a ver en el verso 14 lo que la palabra de Elohim dice ahí. Y dice ahí: ¿no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz? A veces nosotros nos dejamos llevar por lo que oímos, por lo que vemos y por lo que pensamos. Entonces, una de las cosas que yo encuentro que para Satanás engañar al humano, al ser humano, es muy fácil. Una de las cosas que el ser humano se deja llevar por lo que oye, por lo que ve y por lo que piensa. Entonces, una de las cosas tremendas que hay es que si nosotros no hemos sido convencidos por el Espíritu Santo de nuestro pecado y de nuestros errores, entonces hemos sido engañados. ¿Y cómo es que hemos sido engañados? Porque el diablo se viste de ángel de luz, Satanás se viste de ángel de luz. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos entender eso? Bueno, lo que yo encuentro es que nosotros a veces pensamos, sentimos y creemos, y a veces decimos, me parece que esto es así. Pero una de las cosas que yo encuentro que si nosotros no estamos haciendo cosas bíblicas, hemos sido engañados por Satanás y no le hace que pensemos que estamos bien. Una de las cosas que vamos a ver en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y en el verso 9, dice ahí, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo. Y dice: y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, dice, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y una de las cosas que yo encuentro en esta parte, y aquí dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y en el verso 9, dice: y fue lanzado fuera el dragón, dice la serpiente antigua que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esa es una de las cosas que yo encuentro, es que si nosotros no cumplimos con lo que Yeshua el Mesías y con lo que Elohim nos está pidiendo que hagamos, nosotros vamos a ser engañados, vamos a estar engañados, y es muy fácil. Y vamos a ir un poco más adelante, y quería ver otros versos de la Biblia para que veamos. Como yo les dije, la manera fácil de engañar al ser humano, Satanás utiliza el corazón. El corazón del ser humano es perverso, y eso lo vamos a ver. Vamos a ir a Mateo 15 y en el verso 19, y vamos a ver lo que dice ahí la palabra de Yeshua, de Elohim. Y ahí en Mateo 15, verso 19 dice ahí: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Bueno, fíjense, una de las cosas que utiliza Satanás para destruir a un ser humano, para tenerlo engañado, es que utiliza el corazón. Porque el corazón del ser humano es malo, es perverso. En Jeremías 17 dice, en el verso 9, Jeremías 17, verso 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Esa es una de las cosas que hay. Si nosotros no hemos sido convencidos de nuestro pecado por el Espíritu Santo, entonces nosotros estamos engañados.
Si nosotros no vamos a hacer cosas bíblicas es porque estamos siendo engañados. Y ahora, ¿quién nos ha engañado? Nos ha engañado a nuestro corazón. Porque Satanás le ha dicho a nuestro corazón que las cosas son así como él dice. Satanás dice que es así como él dice. Si nosotros no vamos a obedecer la palabra de Elohim, entonces nosotros vamos a estar engañados. Porque Elohim no es que él quiso decir. Si le dijo a Adán y a Eva, el día que ustedes coman de este fruto prohibido, ciertamente van a morir. ¿Elohim estaba jugando? Elohim lo dijo. Entonces ahí claramente hay una enseñanza y una ilustración para todos nosotros. De que si no obedecemos la palabra de Elohim, vamos a morir y el pecado nos va a destruir. Porque hemos sido engañados por Satanás. Porque Satanás se viste de ángel de luz. Él dice, puedes hacer las cosas así, no necesitas tanta santificación, no necesitas obedecer todos los mandamientos, no necesitas estar orando tanto, ni estar ayunando tanto, ni necesitas estar apegado a la Biblia. Esas son sugerencias de Satanás. Entonces, vamos a ver más adelante. Y vamos a ver una de las cosas que dijo Yeshua el Mesías cuando él estaba teniendo una conversación, una plática con Nicodemo. Y vamos a ver ahí, y ahí podemos ver ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, y vamos a ver ahí en el capítulo 3, verso 5, y dice ahí, respondiendo Yeshua, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. Fíjense, hay un requisito para obedecer a Elohim. Nacer del agua y nacer del Espíritu. Fíjense, una de las cosas maravillosas que ocurren cuando nosotros nacemos del Espíritu Santo. Hacemos cosas espirituales. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué es lo que dice en el verso 6 del capítulo 3 de Juan. Y dice ahí, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vamos a ver más adelante, vamos a ver en el verso 7. Y dice ahí, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Verso 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vamos a ver más adelante, vamos a ir al capítulo 16 en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Y vamos a ver en el verso 7 lo que la palabra de Yeshua dice ahí. Dice ahí, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando venga, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio, dice, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu Santo ha venido, o vino a nosotros, o vino a nuestra vida, Él nos convenció de nuestro error y de nuestro pecado. Entonces nosotros lo que entendimos es que estábamos violando las leyes, los mandamientos, los decretos y los estatutos. Y ahora tenemos que obedecer la palabra del Creador. Si el Espíritu Santo nos ha convencido, y si el Espíritu Santo no nos ha convencido de nuestro pecado y de nuestros errores, tenemos un problema porque estamos siendo engañados por Satanás. Satanás vino a engañar a todo el mundo y lo ha conseguido con las sugerencias que él utiliza. Ahora, una de las cosas que hay tremendas es que nosotros tenemos un corazón perverso, malvado. Y ya vimos que es lo que dice Jeremías y qué es lo que dice Mateo. En nuestro corazón solamente hay adulterio, fornicación, blasfemia. Hay tantas cosas que son malas. Vamos a seguir leyendo más adelante en el capítulo de Juan 16, verso 9, y ahí dice, de pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. En el verso 11 dice ahí, dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Porque Satanás ha sido juzgado. Una de las cosas que hace Satanás ahora tiene que trabajar mucho para destruir a la humanidad. La única manera que hay y que él puede destruir a la humanidad es a través del corazón del ser humano, porque el corazón del ser humano es malo, es malvado y no está dispuesto a hacer la voluntad del Creador. Entonces vamos a ir más adelante y vamos a ver en el verso 13 ahí del mismo capítulo, y dice,
capítulo 16, verso 12. Y dice ahí, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora, dice, no las podéis sobrellevar. Y dice en el verso 13 del capítulo 16, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjense, una de las cosas que no hay confusión y no podemos estar perdidos. No podemos estar haciendo cosas que no son bíblicas, porque la Biblia dice que cuando el Espíritu venga, Él os guiará en toda la verdad, a toda la verdad. Entonces, ¿cómo una persona puede estar confundida? ¿Cómo una persona puede estar perdida? Si una persona está perdida es simplemente porque no ha nacido del Espíritu Santo. Y está haciendo cosas carnales, está haciendo cosas del corazón. Y Satanás utiliza el corazón del ser humano para destruir al propio ser humano. Entonces en esta parte dice aquí, pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, dice, Él los convencerá de su pecado. Él los va a convencer de su pecado, de las mentiras que están viviendo. Y entonces vamos a salir de las mentiras y vamos a salir de todas las falsas cosas que hacemos que no son bíblicas y nos vamos a poner a hacer las cosas que son bíblicas, la palabra del Creador. Si no lo hacemos, ¿qué está pasando? Estamos siendo engañados. Vamos a ver más adelante y vamos a ver qué es lo que ocurre en el libro de Apocalipsis en el capítulo 1 y en el verso 10, para que vean qué es lo que es estar en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu de Elohim. Que Adonai Elohim tenga misericordia de nosotros y que nos ayude. Que Yeshua el Mesías nos salve y que el Espíritu Santo no se aleje de nosotros porque somos pecadores y que nos ayude. Y en esta parte vamos a ver lo que dice en Apocalipsis 1:10 y ahí dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, dice, y oí detrás de mí, dice, una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, dice, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves, dice, y envíalo a las 7 asambleas que están en Asia. Y vamos a ver, solamente yo me quería enfocar en esto, del capítulo 1 en el verso 10, y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Fíjense, para entender las cosas espirituales, cuando uno, por ejemplo, tenemos estos ejemplos de los profetas, que ellos cuando reciben la palabra del Creador del cielo y de la tierra, están en el Espíritu. Eso es lo que dice Daniel, eso es lo que dice Ezequiel, es lo que dice Isaías, todos están en el Espíritu para oír la palabra. Ahora, dice aquí, dice el apóstol Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Para oír la voz del Creador, para oír la voz de Elohim, ¿en qué tenemos que estar? ¿En nuestra carne? ¿En nuestro pecado? Dice ahí, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, en Shabbat. En Shabbat. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el día del Señor? ¿Cuál es el día de Elohim? Fíjense. El Shabbat. Y dice ahí, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, en Shabbat. Yo estaba en el Espíritu. Fíjense. Si nosotros no estamos en el Espíritu, vamos a ser engañados por Satanás, porque es bien fácil que nos engañe, porque nosotros obedecemos a los deseos de nuestro corazón. Y nosotros debemos de obedecer al Espíritu Santo, a la palabra del Creador. Y vamos a ir más adelante, y vamos a estar viendo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, y vamos a comenzar a leer en el verso 1, para que veamos lo que dice ahí. ¿Qué es estar en el Espíritu y qué es el Espíritu? Y vamos a ver ahí, en Juan, capítulo 1, verso 1, y ahí dice ahí, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Elohim, y el Verbo era Elohim. ¿Qué dice la palabra aquí? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Elohim, y el Verbo era Elohim. Dice, este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Entonces vamos a ver en esta parte. Nosotros decimos que creemos en Elohim, que creemos en Yahweh, que creemos en Yeshua, en el Mesías, que creemos en el Espíritu Santo. Entonces, si toda la escritura es inspirada por Elohim, debemos de andar en la palabra, porque solamente andando en la palabra, como dice el apóstol Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, cuando yo oí la revelación, y Yeshua el Mesías me comenzó a hablar y me comenzó a decir. Y aquí dice, en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, y la palabra era con Elohim, y la palabra era Elohim. Es lo que dice aquí. Vamos a ver en el verso 12, dice, este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. En el verso 4 dicen, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el verso 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Elohim, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y dice más adelante, en el verso 8, dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le recibió. Fíjense, ¿quién es este que vino al mundo y estaba en medio de los hombres, y por él fue hecho todo? Y lo que nos enseña la palabra aquí, que era Yeshua el Mesías. Fíjense, en el verso 10 dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Fíjense, Yeshua el Mesías. Verso 11, dice ahí, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim. Verso 13, y dice ahí, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjense en esta parte, ¿qué nos enseña la escritura? El verbo era en el principio, la palabra era en el principio, él era Elohim. Él era Elohim. Fíjense, y luego dice en este verso, dice en el verso 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjense, vamos a ver más adelante. Vamos a ir a 2 de Corintios al capítulo 11 y vamos a comenzar a leer ahí lo que dice el apóstol Pablo. Todos están ahí para que vean este capítulo. 2 de Corintios capítulo 11. Y vamos a ver todas las artimañas de Satanás. Vamos a ver todo lo que ha hecho para engañar al mundo. Como yo les estoy diciendo, si no estamos haciendo cosas bíblicas es simplemente porque hemos sido engañados y estamos tal vez en una falsa religión y nos hemos conformado con eso porque eso es lo que sentimos, es lo que pensamos y eso es lo que desea nuestro corazón. Pero las escrituras nos enseñan otra cosa. Claramente la Biblia nos enseña que Satanás se viste como ángel de luz. Él nos ha hecho pensar y nos ha hecho sentir que las cosas están bien así. Pero Adonai, Elohim dice que si no guardamos sus mandamientos, si no guardamos su palabra, entonces vamos a tener un gran problema. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo en esta carta de 2 de Corintios capítulo 11, y dice ahí en el primer verso, dice, ojalá me tolerasen un poco de locura. Dice, sí, tolerarme, porque os celo con celo de Elohim, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Yeshua el Mesías. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice, vuestros sentidos sean de igual manera extraviados de la sincera fidelidad
a Yeshua el Mesías. Y fíjense en esta parte, yo quiero que vean en este verso 13, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, de la fidelidad a Yeshua el Mesías. Fíjense una de las cosas que hay aquí bien claras. Si nosotros no somos fieles a Yeshua el Mesías, a su palabra, es simplemente porque el apóstol Pablo está diciendo aquí, dice aquí, pero temo que como la serpiente, dice, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos también sean extraviados. Eso es exactamente lo que ha ocurrido. Satanás ha engañado a la humanidad y los ha extraviado de la fidelidad a Yeshua el Mesías. Yeshua el Mesías está diciendo, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Si tú me amas, ama mi palabra. Si tú me amas, obedece mi palabra. Pero ¿qué es lo que ha dicho Satanás? No tienes que hacerlo. No tienes que hacer todas esas cosas. Simplemente con estas cosas que hagas, vas a estar bien. Pero aquí el apóstol Pablo dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Yeshua el Mesías. Fíjense en esta parte, como comenzamos esta enseñanza, este estudio, yo les dije, si el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado, si el Espíritu Santo nos convence de nuestros errores, nosotros vamos a arrepentirnos y nos vamos a enmendar y vamos a volvernos a las Escrituras y vamos a obedecer las Escrituras. Si no obedecemos las Escrituras, entonces simplemente estamos extraviados. No somos fieles a Yeshua el Mesías, no somos fieles a Elohim, a Adonai, no somos fieles. Y no importa todo lo que hagamos, todos los rituales y todas aquellas cosas que no sirven para nada. Mucha gente puede decir, bueno, yo no dejo de hacer esto y yo siempre me estoy congregando en el día primero. Bueno, hago tantas cosas de religión, pero eso simplemente es un juego del diablo. Yo les digo, si no hacemos cosas que son bíblicas, vamos a estar, nuestra salvación va a estar en juego. Entonces la palabra dice aquí, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Y con eso es lo que la palabra confirma, que la serpiente, el diablo, Satanás, engañó a todo el mundo. Engañó a todo el mundo, entonces todo el mundo está engañado. Y lo que necesitamos hacer es lo que Yeshua el Mesías le está diciendo a Nicodemo. Es necesario que nazcas del agua y del espíritu para que entres al reino de Elohim. Porque las cosas son espirituales. Entonces, ¿qué dice el apóstol Juan? Yo estaba en el espíritu cuando el Señor me habló y me dijo, escribe todas estas cosas. Ezequiel dice, yo estaba en el espíritu cuando Adonai, cuando Elohim me habló. Daniel estaba orando, ayunando, cuando Elohim le habló. Es importante que nosotros estemos en el espíritu para escuchar la voz del Creador. Si no estamos en el espíritu, vamos a escuchar nuestra carne. Vamos a escuchar todo lo que desea nuestro corazón. ¿Y qué desea nuestro corazón? Nuestro corazón desea el pecado. Debemos de hacer cosas bíblicas. Vamos a ver en el verso 4 del capítulo 11 de 2 de Corintios, ahí dice. Porque si viene alguno predicando a otro Yeshua, que el que os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu, que el que habéis recibido, o otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien, lo toleréis. Fíjense. Vamos a ver aquí en este verso 4, dice, porque si viene alguno predicando a otro Yeshua, que el que os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu, que el que habéis recibido, o otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleréis. Y en el verso 5 dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Es una de las cosas, y si quiero que piensen en esto. Dice, porque si viene algún predicador o otro, dice, porque si viene alguno predicando a otro Yeshua, que no sea, dice, el que os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu,
el que habéis recibido o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleréis. Fíjense, vamos a pensar un poco y vamos a volvernos hasta el siglo primero. Vamos a volvernos hasta el siglo primero. Es como si estuviera diciendo, bueno, vamos a volvernos a Torah y vamos a ver qué es lo que realmente dice Torah. ¿Qué es lo que dice Torah sobre el creador del cielo y de la tierra? Y vamos a ver qué es lo que dicen los apóstoles en el primer siglo. Si nosotros hemos recibido a otro Yeshua, a otro Mesías, si hemos recibido otro evangelio, fíjense, si hemos recibido otro espíritu, que no sea el espíritu de Elohim. Vamos a hacer una cosa. Vamos a volvernos al primer siglo y vamos a ver qué es lo que hacían en el primer siglo los primeros creyentes en Yeshua el Mesías. ¿Qué hacían los primeros creyentes en el primer siglo? Lo único que podemos encontrar en el libro de los Hechos es que eran espirituales. Eran obedientes a la palabra de los apóstoles, porque los apóstoles son inspirados por el Espíritu Santo, por Elohim. Los que viven en el primer siglo están haciendo cosas espirituales. ¿Qué pasó después del primer siglo hasta llegar al tercer siglo, cuando Constantino decretó un decreto de Roma que todos deberían de cambiarse al día primero, que el Shabbat ya no se respetara, que todos deberían de cambiarse al día primero, porque es un decreto? Es por eso que hay una crítica que se dice que muchos están obedeciendo el decreto de Roma y siguen obedeciendo el decreto de Roma, congregándose en el día primero del sol. Mientras no podemos encontrar versos, artículos, textos bíblicos que respalden esa teología, esas decisiones, esos pensamientos. Una de las cosas que yo les estoy diciendo, que Satanás se viste de ángel de luz. Y nosotros debemos de dejarnos llevar por las cosas bíblicas. Porque el apóstol Pablo está diciendo aquí, porque si viene alguno predicando a otro Yeshua que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleraréis. ¿Qué es lo que ha recibido la iglesia, los creyentes? ¿Qué es lo que han recibido? A otros predicadores predicando a otro Yeshua, predicando otro espíritu, otro evangelio, y lo toleramos. Yeshua el Mesías está diciendo, cuando el Espíritu Santo venga, Él os convencerá de vuestros errores. Cuando el Espíritu Santo venga, Él os va a libertar, Él les va a enseñar la verdad. Entonces, si nosotros hemos recibido al Espíritu Santo, ciertamente estamos haciendo las cosas del Espíritu, las cosas bíblicas. Y si no, estamos haciendo las cosas de Satanás. El apóstol Pablo está diciendo todo esto. Él dice, yo me temo que sean engañados por la serpiente, porque es muy astuta. Y la serpiente es muy astuto. Él puede engañar a cualquier ser humano. Y nosotros lo que necesitamos es al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos enseñe y nos convenza de nuestro error, de nuestra falsa creencia, o de algún espíritu malo que haya venido a nosotros y nos tenga ahí haciendo cosas que no son bíblicas. Vamos a ver más adelante en el verso 6 y dice ahí, dice, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Dice en el verso 7, dice, pequé yo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Elohim de balde. Eso es exactamente lo que el apóstol está diciendo. Dice, pequé yo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Elohim de balde. Eso es lo que ocurre en estos tiempos. Yeshua el Mesías vino, estuvo en medio de nosotros. Él, como dice la Biblia, el Verbo se hizo carne, habitó en medio de nosotros y vimos su gloria, vimos su plenitud. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo?
¿Obedecemos a Yeshua el Mesías? ¿O también estamos haciendo igual que los corintios? Y dice el apóstol Pablo, dice, pequé yo, humillándome a mí mismo, para vosotros. Dice, para que vosotros fueses enaltecidos por causa. Dice, por cuanto os he predicado el evangelio de Elohim, de balde. Dice en el verso 8, dice, he despojado a otras asambleas recibiendo salario para serviros a vosotros. Dice él, he despojado a algunas asambleas recibiendo salario para serviros a vosotros. En cuanto, dice aquí, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, dice, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de ser gravoso. Fíjense más adelante en el verso 10 y dice, por la verdad de Yeshua el Mesías, que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Porque, dice, ¿por qué? Porque no os amó. Elohim lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Verso 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Yeshua el Mesías. Y en el verso 14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y quiero que vean esto. Y dice en el verso 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Yeshua el Mesías. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Verso 15, así que no os extrañe si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Fíjense en esta parte lo que dicen las escrituras. En el verso 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Yeshua el Mesías. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de la luz. Esa es una de las cosas que yo quiero que vean y que entiendan. Que nosotros debemos de evaluar toda enseñanza. Debemos de evaluar todo lo que se nos predica. Que si eso es bíblico. Que si eso está en las escrituras. Nosotros no nos podemos dejar llevar por lo que sentimos y por lo que pensamos y por lo que vemos. Nosotros debemos de escudriñar las escrituras y tomar decisiones. Si nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, Yeshua el Mesías dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. Él los convencerá de pecado. Él los convencerá de su error. ¿Cuánta gente se está cuestionando? Que si guardar el Shabbat, que si no guardarlo, que si hacer cosas bíblicas, o que si no hacerlas. Pero ¿cuánta gente se debe de cuestionar y decir, yo estoy involucrado en alguno de los decretos, tradiciones y fiestas de Roma o de Babilonia? ¿Y cuánta gente respeta y ama las culturas y las tradiciones paganas de Roma? ¿Cuántas festejaciones al año tenemos? ¿Cuánta gente quiere participar en todas esas fiestas mientras son paganas? Son puestas por Roma. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuántos ministros están involucrados también en todas estas falsedades? Falsas doctrinas, falsas costumbres, falsas tradiciones, y no están haciendo cosas bíblicas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, porque el apóstol Pablo está diciendo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, dice, porque estos son falsos apóstoles,
obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Yeshua el Mesías. Fíjense, una de las cosas que yo encuentro es que no puede haber engaño. Nadie nos puede engañar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Johanán, el apóstol Juan, está en el Espíritu en el día del Señor y recibe la revelación para las 7 asambleas que están en Asia. Si tenemos a un ministro que nos está guiando espiritualmente y nos está enseñando, ese ministro está en el Espíritu. Está hablando la palabra del Creador y nos está guiando hacia donde está el Creador. Porque Johanán, porque el apóstol Juan en el día del Señor está en el Espíritu. Porque los apóstoles todos son visitados por el Espíritu Santo para llevar la palabra, el mensaje. Porque los profetas están en el Espíritu. ¿Qué es lo que dijo Yeshua el Mesías? Es necesario que nazcas de agua y del Espíritu Santo para que entres al reino de Elohim. Es necesario que nazcas del agua y del Espíritu Santo, para que hagas cosas espirituales. Si no hacemos cosas espirituales, estamos haciendo cosas carnales. Vamos a ver, y vamos a ir más adelante hasta el verso 16, y dice ahí, dice: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recíbeme como loco, para que yo también me gloríe un poquito. Verso 17 dice: lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Dice: puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Pues, dice aquí, verso 18 dice: puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleraría a los necios, siendo vosotros cuerdos. Dice aquí, verso 20, pues toleraría, dice, pues toleraréis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno, dice, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. ¿Ah? Fíjense lo que dice el apóstol. Dice: pues toleraríais si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno os toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. ¿Eso lo toleraríamos? Si alguno nos da de bofetadas. ¿Ah? Si alguna persona nos quiere esclavizar, ¿nosotros lo toleraríamos? Fíjense, él nos está preguntando. Vamos a ver más adelante en el verso 21, dice: para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga, dice, osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Soy hebreo, yo también. Dice, son israelitas, yo también. Son descendencia de Abraham, también yo. Somos ministros de Yeshua el Mesías, como si estuviera loco, hablo. Yo más en trabajo, más en abundante, en azotes, sin número, en cárceles, más que en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche, 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en las ciudades peligrosas, en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos.
Fíjense. ¿Ves en esta parte? Dice, peligro entre los falsos hermanos. Para que nosotros entendamos que no todo lo que vemos es cierto, no todo lo que vemos es verdad. Todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, nosotros no podemos dejarnos llevar por eso. Nosotros nos vamos a dejar llevar por las cosas bíblicas. Dice aquí, en el verso 27, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos y hambre y sed, en muchos ayunos y frío, y en desnudez. Verso 28, dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí dice, además de otras cosas, lo que sobre mí se ha golpado cada día, la preocupación por todas las asambleas. Verso 29, dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Verso 31. El Elohim y Padre de nuestro Señor Yeshua, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Bendito sea el Creador Adonai Elohim, bendito sea nuestro Salvador Yeshua Mashiach. Y una de las reflexiones que vamos a tener, y bueno, yo le pido a Elohim, le pido a Yeshua el Mesías, le pido al Espíritu Santo que a todos los que vean este video, a todos los que pongan en su corazón, y que el Espíritu Santo, que yo creo que convencerá a todos aquellos que oigan este video y cambie sus vidas, que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos convenza de nuestros errores, de nuestra culpa, y salgamos de las falsas religiones, de las falsas enseñanzas, y que nos mantengamos fieles a la palabra del Eterno, porque nosotros no podemos seguir siendo engañados por Satanás, porque Satanás se viste de ángel de luz. Él utiliza nuestra mente, utiliza nuestros pensamientos y nos hace sentir. Nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que sentimos en nuestro corazón, porque la Biblia dice en Mateo 15, 19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. En Jeremías 17, 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Si nosotros no vamos a frenar nuestro corazón, y les digo que hay una sola manera de que nosotros frenemos nuestro corazón y que nuestro corazón sea corregido, es con la palabra. Porque el apóstol Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, cuando Él me hablaba. Nosotros queremos oír la voz de Elohim, queremos oír la voz de Yeshua el Mesías, debemos de estar en el Espíritu. Que Elohim los bendiga y que les dé mucho shalom, que les dé fe, que les dé amor. Shalom.